¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, esto es Amateur, yo soy Randy y hoy nos toca hablar nada más y nada menos que de uno de los deportes más fascinantes y emocionantes. Hablo nada más y nada menos que del béisbol, sobre todo basado en sus reglas. Como introducción cabe destacar que no nos basaremos específicamente en su historia, ya que tiene tanto material y tanta controversia que podríamos hacer un video exclusivamente hablando de esto. Pero el béisbol es un deporte de más de 150 años. Cabe destacar que nos vamos a basar en las reglas de la máxima autoridad en este deporte, que es la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Para iniciar con las reglas y comenzar a entender este deporte, tenemos que analizar dónde se practica. Estas son las características de un estadio de béisbol. Está conformada por dos líneas principales perpendiculares, o sea que forman 90 grados, y cerradas por una pared curva. Ojo al dato, esta pared puede variar en dimensión y dirección dependiendo el estadio. A continuación te muestro varias pistas en planta de estadios diferentes. Lo más importante es que la distancia oscila o supera los 350 pies de este lado y de este lado, y en la parte central puede ser entre 370 o superar los 400 pies. Claro, la distancia tomada desde el home o la base principal. La superficie de un estadio de béisbol está conformada por césped natural o artificial, a excepción del diamante o el cuadro central, que está conformada por tierra, para que el corredor pueda desplazarse de mejor forma. La parte que es válida del estadio es todo esto que está acá, entre las dos líneas. Fuera de las dos líneas, esta parte de fuera es considerada zona foul. Ahora continuamos con la parte más importante y es lo que le da el nombre a este deporte: las bases. Un campo de béisbol contiene 4 bases, entre ellas la más importante, el home, que tiene la siguiente forma. Luego continúa la primera base, la segunda base y la tercera base. Esta parte de acá es llamada jardín. Esto de acá afuera es zona foul. Y esta parte del centro es llamada diamante. Ya que conocemos las características de un estadio de béisbol, voy a pasar a explicarte los jugadores y la parte defensiva de un equipo. En términos simples, el béisbol es el deporte mediante el cual se lanza esta pelota y se batea con este bate. El que alcance el mayor número de carreras gana el partido. Pero ¿quién es el que lanza la pelota? Sencillo. El pitcher o lanzador, que se coloca en esta parte de acá, que es llamada montículo por la forma que tiene. El pitcher se coloca en esta parte y lanza la bola al siguiente defensor, que es llamado catcher, que se coloca detrás del home. O sea, el pitcher y el catcher son las principales armas defensivas de un equipo de béisbol. Un equipo de béisbol está conformado por 9 jugadores. Entre ellos el pitcher o lanzador, que se coloca en el montículo, el catcher, que se coloca detrás del home, la primera base, que se coloca en esta parte de acá, la segunda base, que se coloca entre segunda y primera, el shortstop o campo corto, que se coloca entre tercera y segunda, la tercera base, que se coloca en esta parte. Estos son los 4 defensores principales del diamante: la tercera base, el shortstop o campo corto, el segunda base y la primera base. Luego los jardines tenemos el left field o jardín izquierdo, el center field o jardín central, jardinero central, perdón, y el right field o jardinero derecho. Estos son los principales defensores de los jardines. Ya que conocemos la parte defensiva de un equipo de béisbol, prosigo con la parte ofensiva, o sea, el bateador, que se coloca en uno de estos dos cuadros que están del lado del home. Si me coloco en la parte izquierda, quiere decir que soy derecho, y si me coloco en la parte derecha, quiere decir que soy zurdo. Lo que determina si eres derecho o zurdo es el brazo que está detrás. Por ejemplo, si estoy cuadrado hacia esa dirección, el brazo que queda detrás es el derecho, por lo tanto soy derecho. La función principal de la parte ofensiva, o sea, del bateador, es simplemente batear la bola.
Cada jugador defensivo, cuando le toca la parte ofensiva, o sea, batear, forma parte de una alineación y cada uno tiene características tácticas y físicas totalmente diferentes, como por ejemplo el primer bate, su función es tratar de envasarse, el segundo bate, tratar de envasarse y mover lo más que se pueda al primero, el tercer y cuarto bate son bateadores de poder, del quinto al séptimo son jugadores término medio, el octavo suele ser el catcher y el noveno es el que menos batea, que suele ser el pitcher, y en algunas ligas, sobre todo la americana de las grandes ligas, el pitcher no batea, y cuando el pitcher no batea se coloca un bateador designado solamente para cumplir la función de sustituir al pitcher. Ya que nos referimos al bateador designado, tengo que mostrarte dónde se encuentra él cuando no está defendiendo. Se encuentra en esta parte llamada dugout, que es donde se refugian todos los jugadores defensivos cuando van a batear. Todos los jugadores están acá junto al dirigente y el coach de picheo. Cuando va un bateador, el siguiente se coloca en esta área llamada círculo de espera, que es donde el bateador que va después calienta. O sea, puede calentar con un bate más pesado y hacer algunos swings antes de entrar a la caja de bateo. Otra área muy importante es el bullpen, que en la mayoría de estadios está en la zona foul, que es donde calientan los pitchers cerradores. El pitcher abridor es el que inicia el partido y si en dado caso se necesita un pitcher auxiliar llamado pitcher cerrador a mitad o al final del partido, este calentará en esta área. Algunos estadios los tienen fuera de la pared. A continuación te muestro los equipos que se utilizan en el béisbol y el uniforme. El uniforme de béisbol está conformado por una chaqueta que tiene el logo del equipo y detrás tiene el apellido del jugador y el número del jugador, una gorra con el logo del equipo, un pantalón largo con medias por fuera o por dentro y unas zapatillas similares a las de fútbol pero con un material más rígido, esto acompañado de una correa. Dentro de los equipos utilizados en el béisbol tenemos el principal, la pelota, que tiene las siguientes características. Luego seguimos con el bate, que puede ser de aluminio o de madera. En grandes ligas es utilizado solamente de madera. El jugador puede utilizar guantillas para protegerse las manos. También a la hora de batear lleva la gorra y un casco en ligas amateur y en grandes ligas un casco que protege la parte de la oreja y luego del accidente de Giancarlo Stanton también protege la parte mandibular. Algunos bateadores utilizan coderas para proteger los codos y tobilleras para proteger los tobillos. Luego de analizar el equipo que utiliza un bateador, vamos a analizar el equipo que utilizan los defensores. Los jardineros, el pitcher, el tercera base, el shortstop y el segunda base utilizan simplemente un guante. El único que se diferencia es el primera base y el catcher. El primera base tiene un guante llamado mascotín, es un poco más grueso y más especial que el común. Y el catcher es el que tiene todo el equipo encima, tiene un peto, tiene una máscara protectora, tiene protectores de pierna y cuenta con un guante especial llamado mascota. Es un guante mucho más grueso que el de primera base. Ya que sabemos que el béisbol se juega con una pelota y un bate, la pregunta sería la siguiente: ¿hacia dónde el pitcher lanza la pelota? Simple, a la zona de strike, que es la siguiente. La zona de strike comprende un rectángulo o un cuadro dependiendo de las características del jugador, del ancho del home y la altura entre las rodillas y el codo del bateador. Esto forma un cuadro. Si la pelota pasa por este cuadro, es considerado un strike, y si queda fuera del cuadro es considerada bola. Si a un jugador le hacen 3 strikes, quiere decir que está fuera o out y va a continuar el siguiente bateador. Pero si en cambio le dan 4 bolas, este jugador tendrá el pase para quedarse en la primera base. Pero ojo al dato: si el bateador golpea la bola y esta bola sale en zona foul, se le sumará un strike. Por ejemplo, si tengo 0 strikes, bateo la bola y cae en zona foul, tengo un strike. Si vuelvo a batear la bola en zona foul, tengo 2 strikes. Pero si bateo la tercera en zona foul, sigo bateando. La única forma de que el jugador salga afuera es que se le haga un strike
cantado, o sea que pase por la zona y que el catcher sostenga la bola. Si es foul, seguirá bateando. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el video, espero que te haya gustado todo acerca de este espectacular deporte. Seguiremos hablando de forma más específica del mismo. Gracias por apoyar el canal, esto es Amateur, yo soy Randy. Suscríbete.